Si por alguna razón muy equivocada estás pensando en grabar tu primer podcast, hay algunas cositas que tenés que tener en cuenta y que a veces se nos pasan por alto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy muy brevemente y muy conciso, porque son cosas que ya sobre las que ahondaré más adelante, te quiero comentar algunas cositas que tenés que tener en cuenta si estás por lanzar un podcast o si estás por lanzar tu primer podcast o si por ahí estás por lanzar un segundo proyecto porque ya lanzaste tu primero y te estás engolosinando. Primero te diría algo que luego cuando profundicemos en este tema tal vez no esté del todo de acuerdo o pueda ponerle algún matiz, pero ninguna idea es mala. Ninguna idea que vos tengas ahora para grabar tu primer podcast es mala. En todo caso, habrá que encontrar la manera de implementarla de manera correcta, pero ninguna idea, hasta la idea más estúpida que se te ocurra a vos para grabar un podcast, es mala. Por ejemplo, para mí, mi primera idea fue grabar un podcast sobre The Walking Dead y acá estoy. Segundo, te diría que no le des demasiadas vueltas a esta idea posiblemente tonta que se te está cruzando, porque cuanto más la pienses, más difícil la vas a hacer, más compleja vas a hacer la idea. Primero pongo un sonidito acá, que después pongo una musiquita allá, que el micrófono, que el auricular o lo que fuera, esto de pasar a la acción, ¿no? De evitar la parálisis por análisis, de pensarlo demasiado, porque cuanto más le des vuelta o más tontas te va a parecer la idea, o más compleja te va a resultar ejecutarla. Y segundo, que pienses en un producto, vamos a llamarle producto, en un podcast, en un contenido a mediano plazo. Y cuando digo a mediano plazo, ya no es de acá a 6 meses, 1 año o 5 años, ni siquiera, no. Pero que tampoco pienses en un episodio, ¿no? En grabar un episodio y enviar cómo sale. Que eso no está mal, pero ese primer episodio, si vos grabás un episodio de prueba o un piloto, entre comillas, no te va a conformar, nunca te va a gustar, nunca vamos a estar satisfechos con escuchar nuestra voz por primera vez. Entonces, y no estoy descubriendo nada nuevo, pero como me cruzo con gente, hablo con gente y por ahí este comentario les resulta interesante, lo que te voy a plantear, lo que te voy a pedir que consideres es lo de grabar un podcast por tandas. Es decir, si te vas a sentar a grabar un podcast sobre agua mineral, por decir algo, plantéate, cuando lo estás haciendo, cuando lo estás instrumentando en papel, a grabar por lo menos 5 podcasts sobre agua mineral, ¿no? Entonces, desarrollar 5 temas que vos puedas, porque al principio podés decir, yo quiero hacer un podcast de agua mineral y punto, o decir, yo quiero hacer un podcast de agua mineral porque sé mucho sobre agua mineral o quiero compartir muchas cosas sobre agua mineral o porque en cada episodio quiero hablar de una marca de agua mineral diferente, por ejemplo, ¿no? Bueno, plantéate 5 puntos que quieras desarrollar a lo largo de esos 5 episodios y con eso ya tenés un tema para trabajar sobre cada episodio. Si no te gusta, si esto de trabajar un guión te resulta demasiado, como para mí, a mí no me gusta tampoco hacer demasiado guiones del podcast, márcate los 5 episodios, las 5 temáticas que vas a abordar en cada episodio y 4 o 5 bullet points, ¿no? 4 o 5 ítems que quieras mencionar en ese episodio sí o sí. Luego, si querés, si lo tuyo no es leer, si lo tuyo no es hacer guión, improvisa y mandale para adelante. Pero quiero decir, no te plantees hacer un episodio piloto y no te plantees hacer 1 año de podcast. Plantéate hacer 5 o 6 episodios. Primero, tener el título o el tema de cada episodio. El título es lo menos importante, pero sí el tema de cada episodio, de qué vas a hablar. Luego, los bullet points, estos ítems que vas a desarrollar a lo largo de cada uno de estos 5 o 6 primeros episodios. Y luego, grabá de una sola vez estos 5 o 6 episodios. Una vez que los tenés grabado, tómate el tiempo para editarlos, para buscarle el sonido que vos quieras o para publicarlos directamente. Ya ahí elegí vos la fecha de publicación. Imagínate que si grabás 5 o 6 episodios de movida y la publicación es semanal, ¿no? Los vas programando, los vas dejando programados como hago yo, tenés
un mes y pico, para ir trabajando en otros 5 o 6 episodios. No te hablo de sacar una temporada completa, de que tu podcast tenga una temporada completa, pero sí de prepararte con antelación 5, 6, 8 episodios para ver si tenés cosas sobre ese tema que puedas aportar. Seguro que sí, pero sacarte la duda, porque si grabás un episodio piloto y lo escuchás y lo publicás, tal vez ese episodio piloto muere ahí, muere abandonado, muere olvidado porque nunca más grabaste el segundo. De la otra manera, si preproducís y producís 4, 5, 10 episodios todos juntos, bueno, ya te aseguras tener un buffer que por lo menos, si abandonas el podcast, al menos desarrollaste un arco argumental y bueno, y mayor recompensa tanto para vos como podcaster como para la audiencia.